Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la continuación, ¿verdad? De la fe de Jesús. Hoy vamos a compartir la lección número 19. El título de la lección es La vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? Necesitamos saber cómo vivir nuestro cristianismo. ¿Para qué? Para poder mirar, aprender, crecer, sostenerse. A veces es difícil, a muchos se nos hace imposible quizás, pero esta es una guía de estudio en la cual nosotros necesitamos aprender para mantenernos firmes hasta la venida de Jesús. Bien, antes de abrir la palabra de Dios, te invitamos para que ores con nosotros. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado, nos ha bendecido hasta este momento. Ahora que vamos a compartir la lección, la número 19, que habla sobre la vida cristiana, le pedimos que usted nos dé sabiduría para hablar, entendimiento para discernir también, y que usted sea el que nos hable en esta tarde y que podamos aprender todos. Gracias, Señor, por escucharnos. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a nuestro primer versículo, que se encuentra en 2 de Corintios 5:17. La pregunta es: una nueva vida. ¿Qué cambios ocurren en la vida al aceptar a Jesús? ¿Qué crees que debe de ser? ¿Qué debe de suceder? Vamos a leerlo en la Biblia. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al tomar la decisión de seguir a Cristo, empiezas una nueva vida. Él te da una nueva hoja, una nueva página para tu historia, para tu vida, y las cosas viejas, todo lo que fuiste ayer, quedó en el olvido. Es solamente pasado, y nosotros no necesitamos vivir del pasado, sino vivir del presente y guiar nuestros ojos hacia el futuro. También vamos a mirar ahí en otro versículo, ahí en Romanos 6:3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Buena noticia, ¿no? Cuando tú te bautizas, muere ese viejo hombre y nace una nueva criatura para una nueva vida. Ya lo pasado es pasado, como lo dijimos, todo quedó atrás. Entonces, dice nuestra pregunta: ¿qué cambios ocurre en la vida al aceptar a Jesús? ¿Qué cambios? Es una nueva vida. Y la pregunta número 2 dice: ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Y necesitamos ir ahí a Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a ir a Cinco 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice: ¿qué nueva experiencia existe? Necesita haber un cambio en nuestra vida. Sí, esa persona que vivía antes ya no vive más. Ahora necesita cambiar tu carácter, mi carácter, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de comer, de vivir, de vestir. Todo necesita cambiar. Tú solo no puedes, yo solo no puedo. Necesitamos de Jesús. Y es por eso que cuando ese hombre viejo muere, nace otro con una nueva experiencia. Pero también vamos a leer lo que dice ahí en San Juan 17:17. Dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces necesitamos una completa comunión con Dios, y también lo vamos a mirar un poquito más adelante, las cosas que son necesarias.
También vamos a ir ahí a San Mateo, otro versículo que nos van a ayudar a entender un poquito más en Mateo 10:28. Ya lo tenemos aquí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? No necesitamos tener miedo. Van a venir quizás pruebas, y que vamos a mirar en la siguiente pregunta. Entonces, no necesitamos tener miedo. Cuando tú te entregas a Cristo, vas a tener una nueva experiencia, porque tu vida va a cambiar. También vamos a leer ahí en Romanos 8:10, otro versículo que nos va a ayudar. Dice: pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, sabemos que ese hombre va a morir y hay una nueva experiencia, una vida, una completa relación con Cristo. Entonces, ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Como decimos, ese encuentro con Jesús, esa paz que necesitamos, ¿verdad? Es una experiencia extraordinaria, porque todo cambia, y todo cambia para bien. Y la pregunta número 3 dice: ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Vamos a ir a 1 de Pedro 4:12 y 13. 1 de Pedro 4:12 y 13. Ok, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria no os gocéis con gran alegría. ¿Sabes? Esta es una parte interesante, porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, vienen las pruebas. Sí, puedes perder tu trabajo. Aún puedes tener problemas con tu familia. Vas a tener problemas con los que se llaman ser tus amigos. Vas a tener problemas con todas partes. ¿Sabes? Porque el enemigo no está dispuesto a perder un guerrero. Y entonces él va a hacer todo lo que esté a su alcance para querer destruir. Más es por eso que necesitamos estar preparados también para las pruebas. ¿Y por qué no vamos a espantar? ¿Por qué no vamos a espantar cuando vengan las pruebas? Necesitamos estar contentos, gozosos. Si Jesús padeció tantos dolores, sufrimientos, ¿por qué nosotros no? Él lo hizo por salvar. Tú lo vas a hacer por salvar. Él te quiere purificar. También vamos a mirar ahí en 1 de Pedro 1:7. Dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué vienen las pruebas? Para saber de qué estás hecho. Sí, sabes, en toda tu vida, en tu trabajo, en el fútbol o donde tú andes, va a haber pruebas. Y necesitas pasarlas para ver de qué estás hecho. Sabes que las pruebas te hacen fuerte, te hacen más fuerte, te hacen más valiente. Sí, porque a veces porque tú eres cristiano te humillan, te desprecian. Sí, puede ser que porque eres cristiano tu empleador no te quiere pagar o te quiere tratar mal porque eres cristiano. Pero tú sabes en quién crees y sabes que si tú pones tu fe en Jesús, no hay por qué tener miedo. También
allí en Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es buena noticia. Es buena noticia cuando nosotros miramos que las pruebas producen paciencia, te hacen más paciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te van haciendo fuerte y tu carácter va cambiando, se va transformando. Las pruebas, es bueno tener esas pruebas, sí, porque entonces vamos a saber de qué estamos hechos. Te voy a mostrar un ejemplo. Ahí en el libro de Job, yo sé que lo conoces, el libro de Job muestra de un hombre, este hombre temeroso de Dios, dice que Job era recto en todo, era perfecto en todo, pero Satanás lo estaba acusando. No, es que Job es buen siervo tuyo porque tú le proteges, tú le cuidas, tú haces esto, pero deja que yo lo tiente. Y Dios le dio permiso. Y el enemigo le quitó a sus hijos. A la esposa no se la quitó, ella sola tomó su decisión de irse. Entonces, le quitó, perdió todo, aún la salud. Y sabes, aquellos que se llamaban sus amigos aún lo estaban acusando. Y allí en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, es algo que nos debería de llamar la atención. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, Job entendió que estaba pasando por esa prueba, pero iba a ser purificado. Y ahora, mira lo que hace Job. Y aconteció, el versículo 7 del capítulo 40, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz termita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Ellos qué decían? Se llamaban los amigos, pero estaban hablando todo que Dios era malo y lo estaba castigando, ¿verdad? Y entonces el 8 dice, ahora pues tomarás, vamos a ir al 10. Y aquí Jehová, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué hizo Job? Es que a veces es difícil que tú puedas orar por tus amigos, ahora por tus enemigos. ¿Cómo le podrías llamar a todas estas personas? ¿Será que si realmente eran sus amigos o eran sus enemigos? Bueno, no vamos a discutir en eso. Para mí, que no eran amigos, ¿verdad? Pero ahora, cuando Job soportó toda la prueba, viene la victoria. Ahora él reconoce quién es Dios y sabe en quién ha creído y sabe en quién ha confiado. El enemigo pudo quitarle, ¿qué? Todas las cosas materiales. Y por eso ahí en Mateo 10:28 dice, sí, te pueden lastimar, te pueden golpear, pero hay algo que no pueden quitarte, la vida, porque esa le pertenece a Dios. Y cuando Job hubo logrado esa victoria, Dios le prosperó, no le devolvió solamente lo que él había perdido, sino que le dio doble de lo que había perdido. Ese es el Dios maravilloso. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Cuando nosotros confiamos en Él, entonces Él va a obrar. Es una noticia extraordinaria, ¿no? Que tú puedas mirar tu actitud en las pruebas. Nunca abandones el barco, porque a veces nosotros tomamos la decisión, tristemente, ¿no? Que cuando tú empiezas a ir a la iglesia, estás entusiasmado, no fallas, estás, vamos a decirlo, al 100, pero de repente tu fe decae, vienen las pruebas y en lugar de orar, de pedirle ayuda a Dios, abandonas. No abandones, lucha.
esta es una prueba y estamos en un mundo lleno de maldad, de dolor, de sufrimiento, pero no lo vas a lograr si es que tú cada vez que hay problemas sales corriendo. Y es por eso que es como en el matrimonio. Con cualquier problema nosotros queremos divorcio. No. ¿Para qué son los problemas? Para saber cómo estamos nosotros, cómo está nuestra pareja. Y eso hace más fuerte la relación con tu esposo o esposa. Se hace más fuerte, se hace más firme la relación. Es lo mismo con Dios. Ahora, ¿qué actitud entonces? ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Estar firmes y saber que todo eso es pasajero. Que tú confías en un Dios que es poderoso. Y ahora, en tu vida devocional, dice la pregunta número 4. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Vamos a ir allá a Deuteronomio 17, 19. Ok, aquí lo tenemos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, tu actitud, cuando te entregas a Cristo, necesitas leer tu Biblia todos los días. Por lo menos 3 capítulos. Cuando tú empiezas a leer la Biblia todos los días, 3 capítulos, en un año la vas a leer. La quieres leer en 3 meses, necesitas leer 10 o 11 capítulos todos los días para que puedas terminarla en 3 meses. Ahora en 6 meses tú sabes que son 6 capítulos todos los días. Entonces, cuando tú tengas esa relación con Dios de leer la palabra de Dios todos los días, tu fe va a ir creciendo, va a ir en aumento. Y quiero leerte otro texto ahí en el libro de Josué 1. Te voy a leer el 7 y luego te leo el 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, no basta. Para Josué no bastaba solamente con un esfuerzo, no bastaba con ser valiente, necesitaba ir a la palabra de Dios, necesitaba leer. Y ahora, cuando él estuviera meditando en la palabra de Dios todos los días, él iba a encontrar siempre esa buena relación, esa buena noticia que a él le hacía falta. Cuando tú lees todos los días, tú estás meditando, estás pensando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué necesitas corregir, y eso te ayuda, te va a ayudar a mantenerte firme en tu vida espiritual. Pero que el problema es de que si tú no lees, ¿cómo te vas a mantener firme? Entonces, estaríamos flacos espirituales. Y ahora, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Vamos a ir a Primera de Pedro 4:7. En Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora viene lo segundo, ¿no? Ya miramos que para que tú puedas mantener tu relación con Cristo y tu vida cristiana vaya prosperando, era necesario leer la Biblia. Ahora es necesario orar. Sí, hay que orar todos los días. Y cuando tú empiezas a tener esa comunión con Dios, lo reconoces como tu Padre Celestial, tú sabrás cómo Él te ha de prosperar. Entonces, también vamos a mirar
Romanos 13, 11 y 12. Dice: y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, necesitamos estar preparados. ¿Cómo? Orando mucho. Hay que orar. No dejemos de orar. Eso nos ayuda. Estudiar la Biblia y orar te va a ayudar mucho. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia te vas a dar cuenta y vas a encontrar muchas cosas que tú no sabías. Y vas a saber, oh, estaba equivocado. Porque la Biblia te instruye. La Biblia te corrige, nos corrige. Y la oración nos ayuda a mantenernos firmes, porque entonces nos damos cuenta que cuando aprendemos a depender de Dios, Él obra en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la oración? Dice, ¿no? Que Dios contesta nuestras oraciones. Y si tú le estás pidiendo algo, necesitas tener fe, creer que Él va a obrar. Ora, no desmayes. Eso es interesante. La siguiente pregunta dice, vamos a ir ahí vamos a leerlo primero. Dice, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Vamos a ir a Isaías 58, 11 y 12. Isaías 58, 11 y 12. 12, 13 y 14 es. Perdón. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeses del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sabes? El pueblo de Israel había ido cautivo. Tristemente, ¿no? Iba a ir cautivo a Jerusalén. Nabucodonosor lo iba a llevar a Babilonia 70 años. Pero cuando ellos regresan, los muros están destruidos. Solo están los cimientos. Y el versículo 12 dice, van a restaurar la ciudad, la van a cercar y necesitan obedecer a Dios. Cuando tú miras el libro de Nehemías, se mira cómo lo reparan, cómo lo construyen, reparador de portillos, no solo en las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales, porque se habían olvidado del culto al Dios verdadero. Entonces, cuando ellos empiezan a obedecer, mi hermano, mi amigo, ocurren cosas extraordinarias, ¿sí? Porque entonces te das cuenta que crees en un Dios poderoso. Eso es todo. Pero el problema es de que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y es por eso que ese día fue creado para descansar, para que tú medites en tu Creador. Y vamos a mirar otro versículo ahí en el libro de Jeremías 6, 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron,
no andaremos. Ahora yo te pregunto, ¿qué ha cambiado? Nada, absolutamente nada. Porque cuando la Biblia dice que hay que guardar el sábado, hay que descansar, la gente no quiere. Y no ha cambiado nada porque el pueblo de Israel no quería. ¿Sabes? Ya habían pasado por esa esclavitud horrible. Iban por la segunda esclavitud, la tercera esclavitud. Y ellos no querían obedecer a Dios. Y pregúntale qué les pasó a tus padres allá en el desierto cuando salieron de Egipto. Pregunta. ¿Por qué murieron tus padres? Por no obedecer. Ahora, tú quieres morir. Si ya viste que tus padres se perdieron por no obedecer, tú quieres hacer lo mismo. ¿Te quieres perder? No, pues sí. Mi papá se perdió, pues es su problema porque él no quiso obedecer. Pero ahora me toca a mí porque es mi responsabilidad, es mi decisión. Si yo me pierdo, pues yo no quiero que mi esposa se pierda, mis hijos se pierdan. Es su decisión, porque la salvación es individual. Mas sin embargo, el pueblo dice aquí, cuando Jeremías les habla, pregunten qué les pasó. Ellos dicen, nosotros no queremos nada. Nos gusta sufrir. Si estamos condenados a muerte, pues vamos a morir. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú te salves, que seas feliz, que disfrutes de la vida. Entonces, ¿por qué sufrir? No hay razón. Pero más sin embargo, Dios nos creó con esa libertad de elegir. Y tú y yo tenemos esa decisión. Tú decides, yo decido. Entonces, ¿qué día es dedicado a la adoración? Pues es el sábado, ¿verdad? Ahí en Lucas 4:16, vamos a mirar el versículo ahí en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? En la iglesia, en la sinagoga, dice, ¿verdad? Vamos a mirar otro versículo. Lucas 23. Vamos a leer de 54, 55, 56 y el 24:1. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea dijeron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en el cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el capítulo 24, versículo 1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Ahora, muchos dicen que después de la muerte de Jesús ya no existía el sábado, pero aquí nos damos cuenta que sí. Ellos sabían que ese viernes, cuando murió Jesús, iba a llegar el sábado y ellos ya no siguieron trabajando, regresaron a casa. Y el domingo, que dice la Biblia, que es el primer día de la semana, fueron al encuentro, ¿verdad? Ok. Nuestra siguiente pregunta dice, la número 8, ¿qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? Vamos a ir allí a Mateo 24:14. Okay. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese evangelio, la tarea de predicar el evangelio es a toda la nación, tribu, lengua, y te toca a ti, me toca a mí, nos toca a todos. Todos somos participantes de la predicación del evangelio. Si nosotros miramos ahí también en Mateo 4, pero ahora versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesús vino a predicar porque Él quería que se salvaran y hoy quiere que nos salvemos. ¿Por qué? Porque cuando sea predicado el Evangelio, entonces Él vendrá. Pero vamos a mirar otro versículo antes de seguir. Ahí en Marcos, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, Jesús preparó un ejército para predicar y hoy en día también hay un ejército que está predicando el Evangelio. Pero, ¿por qué Jesús no ha venido? Porque el Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua, a todos los rincones tiene que llegar el Evangelio. ¿Para qué? Cuando se haya predicado el Evangelio, entonces Jesús vendrá, porque entonces ya no habrá excusa. Si tú te pierdes, Jesús te va a preguntar, ¿por qué te perdiste? Y tú vas a argumentar diciendo, es que nadie me predicó. Entonces salgan los libros y entonces vas a saber que sí, se te predicó. Y no va a haber excusa. Si tú te pierdes es porque tú quieres perderte. Porque tú no quisiste obedecer, así de sencillo. Pero el Evangelio tiene que ser para todos y llegará a todos. También, entonces, ¿qué trascendental misión nos confió Dios? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, la número 9 dice, ¿qué preparación esencial debemos poseer? En Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor con vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿qué preparación esencial debemos poseer? ¿Alguna vez te han insultado? ¿Cómo has reaccionado? Sí, cuando te insultan. Quizás que cuando te insultan, te dice una palabra mala, tú ya dijiste 3, 4, ¿verdad? Pero dice que el cristiano debería de quedarse callado, con mansedumbre. Decir, voy a orar por ti. Pero a veces es difícil, ¿no? Que tú puedas contestar así, pero necesitamos estar preparados. Y entonces, leemos otro texto ahí en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es una nueva experiencia. Ese viejo hombre necesita morir. Entonces, tu actitud debe de ser diferente, porque Cristo te ha transformado. Y la número 10 dice, ¿quiénes son nuestros guías espirituales humanos? En Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahora, te voy a leer otro versículo. Allí en Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Y otro versículo, vamos a ir ahí a Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayuden a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes son tus guías espirituales? Tu guía es aquel que te corrige cuando tú cometes un error, aquel que quiere lo mejor para ti. Pero sabes que a veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan, porque creemos que nosotros hacemos lo bueno. Pero cuando alguien te corrige es porque quiere lo mejor para ti. Escucha, no pasa nada, pon atención.
Si alguien te ama, siempre te va a decir las cosas como son y qué es lo que necesitas cambiar. Es interesante, ¿no? Y la número 11 dice, ¿quién es nuestro guía supremo? En Colosenses 2, 6. Vamos a ir al libro de Colosenses 2, 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción y gracia. ¿Quién es tu guía? Es Cristo. Sí, Él es tu guía. Él es el que te va a conducir por el buen camino. Es tu ejemplo. ¿Sabes? Tu ejemplo no es el vecino, no es el presidente. Tu ejemplo es Cristo. No mires a Alonso, no mires al pastor, no mires a nadie. Tú mira a Cristo. Que tú puedes llegar a reflejar a Cristo. Y otro versículo lo encontramos allí en Efesios 2 al 4. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Maravilloso, ¿no? Ahora tu guía es Jesús. Necesitas creer en Jesús, en ese ser maravilloso que lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Te toca decidir. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que te fortalezcas en la fe, que estudies, que ores, que creas en ese ser maravilloso. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias porque usted tiene buenas noticias para nosotros. Ayúdenos a confiar en su promesa. Bendiga a nuestros amigos, a nuestros hermanos que van a estudiar, que van a compartir, que la compartan de una manera bondadosa y que podamos ayudar a otras personas. Y así se predique el evangelio y usted pueda venir pronto por su iglesia, por sus hijos. Gracias, Señor, por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección número 20. Te invitamos.